Directo. Se trata de Carlos Soto, él es economista y vamos a estar abordando un poco la situación, como lo dije, relacionada al tema de la economía. Bienvenido, un gusto escucharle. Igualmente para mí, muchas gracias. Bien, queríamos iniciar un poco con el tema, recientemente el INEI informó que la inflación ha subido 8.78%, es decir, estamos con la inflación más alta en los últimos 10 años. ¿Qué se puede analizar de este tema? ¿Qué se le puede decir también a la gente en cuanto a las medidas que de alguna u otra manera se pueden abordar para mitigar esta situación, el alza de precios? Bueno, evidentemente que el tema es altamente preocupante, pero no solamente se remite al Perú, sino también en general a todos los países en el mundo, porque la situación internacional realmente es gravísima. Se pensaba que el conflicto de Rusia con Ucrania iba a demorar muy poco, digamos así, o que iba a ser un conflicto relativamente corto, pero todas las previsiones que se tenían han sido ampliamente desbordadas para mal. Y esto ha traído consigo, evidentemente, una galopante inflación, tanto empujada por los precios de los fertilizantes, por el petróleo, obviamente sus derivados, ¿no? Y eso ha ocasionado una crisis internacional. Por ahí, todos los países evidentemente tienen que hacer todo lo necesario para tratar de contrarrestar ese contexto altamente negativo. ¿Qué se está haciendo en el Perú? Yo creo que se está haciendo medidas bastante malas en general, en términos generales, y eso ha ocasionado evidentemente también una suerte de inflación interna. Me explico mejor dicho, ha avivado también factores endógenos o internos que aunado a los externos han contribuido a que evidentemente la variación de los precios sea más significativo. ¿Qué errores son los que al menos yo visualizo que se están cometiendo? Una suerte de subsidios indiscriminados a través de, sobre todo, la gasolina, ¿no? Y eso a la larga trae perjuicios al erario nacional, al presupuesto público, en lugar de focalizar mejor la atención hacia los grupos vulnerables. Me explico mejor. Evidentemente la inflación nos afecta a todos, pero a algunos más que a otros, y sobre todo a la gente pobre, extremadamente pobre, que incluso se ha visto afectada en los últimos meses de una manera más severa. Entonces, cuando digo focalizar la atención, es básicamente utilizar ese dinero que se está utilizando de forma indiscriminada en la actualidad y asignar bonos propiamente hacia esos grupos vulnerables. Entonces, para que tengan cuando menos algunos recursos adicionales para que puedan hacer frente a la alza de los precios de los alimentos, a la alza de los precios, evidentemente, de los pasajes y en general del costo de vida. Entonces, yo creo que esas son medidas más inteligentes que podrían darse y no hacer subsidios indiscriminados que benefician no solamente a los pobres o extremadamente pobres, sino también a otros estamentos que están en mejores condiciones. De otro lado, también acelerar las importaciones de la urea, que se está demorando demasiado, ¿de acuerdo? Y dar de alguna u otra manera paliativos, también asignaciones especiales a la agricultura, ¿no? Que esto permitiera mitigar, evidentemente, los efectos perniciosos de la importación de los fertilizantes. Ahora, quisiera preguntarle, y disculpe que le interrumpe, justamente en torno a lo que está hablando me parece muy interesante, pero relacionarlo también con el tema, por ejemplo, en los últimos días hemos tenido lo que fue la noticia del retiro de la CTS, precisamente desde el Congreso se aprobó. ¿Esto de alguna u otra manera ayudaría también a mitigar en caso puntual en lo que está conversando con el tema de las personas que pues necesitan, digamos, ese balance mensual de lo que vendría siendo ese tema económico? Plenamente de acuerdo, pero no te olvides que los beneficios que podrían obtener aquellos que puedan hacer uso de la CTS son una minoría selecta. No te olvides que los más afectados no tienen CTS. Los más afectados no tienen un empleo fijo que les dé una remuneración así sea pequeña, pero fija. Entonces estoy hablando básicamente de esos grupos vulnerables que trabajan de manera informal. ¿De acuerdo?
Entonces, vuelvo a repetir, la solución puede ser momentánea, porque obviamente esto no puede ser permanente, pero estamos en una situación emergente, es de que se asignen estos bonos, sobre todo a esos grupos extremadamente vulnerables. Aunado a lo que he mencionado también, de la ayuda, de acuerdo a la agricultura, sobre todo a la agricultura familiar, rural, también hay que mirar hacia otras fuentes de alimentos, básicamente la fuente marina. Es cierto que también tenemos algunos problemas naturales que están afectando la extracción de pescado, ¿de acuerdo? Bonito y otras especies populares, está afectando severamente. Entonces hay que buscar formas imaginativas que permitan que la industria pesquera, por ejemplo, oriente más su producción hacia el consumo humano directo, ¿de acuerdo? Y eso va a permitir una mayor oferta a mejores precios de productos que podrían compensar, ¿de acuerdo? Productos pesqueros me refiero, podrían compensar las limitaciones que tenemos de la oferta de otro tipo de alimentos. Específicamente, por ejemplo, conservas o gratex de caballa, por ejemplo, ¿no? De otras especies, ¿de acuerdo? Diferentes al atún, que son más baratas y obviamente son tanto o más benéficas para la salud. Y eso se podría hacer. Son formas imaginativas que debe ensayar, que debe aplicar el gobierno. De otro lado, también impulsar las ferias. Las municipalidades también se tienen que poner pilas para tratar, digamos, de ofertar productos, obviamente minimizando en la medida de lo posible los intermediarios para que lleguen estos alimentos en mejores condiciones de precios a la colectividad. Son algunas medidas. Ahora bien, y otra cosa también que saludo, en este caso saludo, me parece que el nuevo ministro de Agricultura evidentemente tiene las mayores o mejores credenciales que sus predecesores. Tiene mayores calidades académicas y experiencia, es un hombre que conoce el tema. Entonces, evidentemente, ahí hay una mejoría en cuanto a la autoridad que ahora está a cargo del sector agro y desarrollo rural. Yo creo que por ahí podríamos tener un atisbo de esperanza en virtud del cúmulo continuo de desaciertos que está incurriendo este gobierno en el nombramiento de autoridades ministeriales, ¿no? Pero cuando menos es un lunar ahora benéfico, ¿sí? Por decirlo de una manera, el hecho que cuando menos hayan puesto una persona competente en un cargo tan importante como el del Ministerio de Agrario y Desarrollo del Riego, ¿no? O Desarrollo Agrario y Riego. Sí, amigo. Ahora, ya para finalizar, hay de hecho especialistas que dicen que para frenar el alza de precio de alguna u otra manera el gobierno debería aplicar, digamos, políticas monetarias contractivas como una forma de reducir el impacto de este problema del país. ¿De qué va justamente este tipo de políticas monetarias contractivas? Y si usted está de acuerdo con esta teoría. Bueno, evidentemente hay enfoques. Es cierto que la inflación, su componente importante es un componente monetario, ¿no? Esencialmente la inflación es un componente, tiene un basamento monetario, pero no hay que ser tan rígido en la aplicación de las políticas. La política económica, en términos simples, tiene dos grandes brazos: política fiscal y política monetaria. La política monetaria en el país, en términos generales, se está manejando adecuadamente. En términos generales, está a cargo del BCR. El tema está, ¿por qué se habla digamos, de utilizar medidas monetarias, digamos, que contraigan la oferta monetaria que en algunos casos está inundando el mercado? Digo inundando el mercado interno, ¿en qué sentido? De que evidentemente, como tú has mencionado, hay gente que está retirando la CTS, hay gente que está retirando los recursos de las AFPs. Entonces se está inyectando dinero en la economía del país, quizás en dinero, billetes, ¿ok? Y eso de alguna u otra manera también puede tener un efecto inflacionario, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar algunas medidas, como por ejemplo el alza de la tasa de referencia, que eso influye en la tasa, obviamente, de interés del crédito, y eso puede contraer, ¿no?, la oferta monetaria, ¿de acuerdo? Pero no nos olvidemos que esa medida es inteligente, es adecuada, pero debe ir acompañada
vuelvo a repetir, de una política fiscal que favorezca a los grupos más vulnerables. Porque las otras medidas en general son medidas genéricas. ¿De acuerdo? Que están en buen rumbo, pero deben ir acompañadas de una política fiscal, vuelvo a repetir, que favorezca a los sectores sociales más afectados. Y de otro lado, una política que permita, digamos, compensar las limitaciones que tiene actualmente la agricultura alimentaria. Por eso que estaba mencionando que también se debe utilizar de forma inteligente subsidios hacia la agricultura familiar. Entonces, bueno, sintetizando, hay que tomar medidas monetarias que creo que están en buen rumbo, pero hay que reorientar la política fiscal sobre todo hacia esos grupos vulnerables. Es lo que podría mencionar. ¿De acuerdo? Bien, muchísimas gracias. Valoramos mucho su aporte, su análisis como economista en torno a esta situación que se está viviendo actualmente acá en el país y por supuesto de qué manera abordarlo. Ya tendremos otro espacio y otro momento también para seguir hablando de este tema con más minutos también. El tiempo nos apremia, así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Contigo en la Noticia. Muchas gracias también a ti y a todo tu público. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nosotros continuamos ya con una última